Nuestro invitado de hoy, que está con nosotros, le agradecemos que haya venido, es sociólogo, es escritor, es académico de la Universidad de Santiago, pero lo hemos conocido en múltiples facetas, hasta de candidato presidencial. Fundador, uno de los fundadores, o al menos parte de la génesis del Frente Amplio. Alberto Mayol, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? bien, pues tanto tiempo. Así es. ¿Cómo ves a tu criatura? Por el Frente Amplio, me refiero. Sí, no, yo creo que hay una... Mira, yo lo escribí antes de que tuviera nombre Frente Amplio, en un libro donde yo trato de decir siempre, la honestidad intelectual es bien importante para los investigadores y no es fácil conservarla porque tiene sus costos, tiene sus dificultades, pero yo en un libro que se llama, que un análisis sobre la crisis de la élite en Chile, el 2016, escribí que lo que veía, porque había un tema de la crisis de la élite y había entonces un grupo de una élite que venía de otros sectores, que no era una élite política, que eran estos estudiantes fundamentalmente, pero no solo ellos, que venían a impugnar ese poder de esa élite. Y los resultados de las impugnaciones son siempre más o menos predecibles, o son incorporados por el sector de la élite como una parte de la élite. Claro, y la absorben después. O los tratan de sacar como sea y ahí es conflicto. Y en ese conflicto puede ganar uno u otro. Si los tratan de sacar... Elite por elite. Claro, elite por elite. Claro, entonces hay ese conflicto más duro. Yo lo que veía en general era que cada vez que había un dilema de impugnación intenso a la élite, no en términos de temas, olvidémonos de la parte programática, digamos, en términos de la típica disputa política, yo lo que veía es que en general, digámoslo así, no iban a pelear todas las pelotas, ¿no? Entonces el capítulo se llama Impugnadores en la medida de lo posible, que en estas semanas toma más sentido todavía. Entonces yo creo que efectivamente ha habido, y un segundo rasgo que yo sí lo vi dentro ya con el Frente Amplio configurado, es que había una cierta confusión conceptual, una cierta incapacidad de fundamentar los actos, una cierta... a pesar de que hay mucha gente que viene del derecho, una cierta falta de sentido jurídico, por ejemplo, de no entender qué significa respetar una ley, hacer un procedimiento, ese tipo de cosas, y esas cosas han pesado en el gobierno. Han habido errores de procedimiento que son importantes, un exceso también, que es una cosa generacional y en el mundo está pasando mucho en todo caso, no es de acá nomás, una cosa excesivamente comunicacional y performativa y con poco fundamento, con poco sustento. Entonces yo creo que esos son los elementos que son los más complicados. Yo creo que tienen activos muy importantes, tienen el activo de que los liderazgos principales del país hoy día son prácticamente todos están en el gobierno, algunos son de la exconcertación o son del Frente Amplio fundamentalmente y el Partido Comunista, que en realidad Camila Vallejo es como un apéndice del Frente Amplio en el Partido Comunista, no es el Partido Comunista, evidentemente. Entonces, ese sector es un activo, porque la derecha no tiene liderazgo, y por tanto, cuando llegan las elecciones presidenciales, se le va a hacer difícil, aunque esté con un clima hegemónico potente. Entonces, se ve que tienen activo, y tienen un activo importante también, que es que Gabriel Boric tiene muchas deficiencias en términos políticos, pero los activos que tiene son muy intensos. Entonces, yo siempre digo, desde que partió Gabriel Boric es un F-16. No tiene desarrollo territorial, le cuesta tomar control de la escena, pero ganarle no es fácil. Ahora, usando ese mismo yo comparto mucho, o 100% de esa parte de tu análisis. Pero ese F-16, por ejemplo, actuó para el acuerdo de los 12 puntos. Porque finalmente, y es lo que estamos empezando a escuchar, mire, nosotros firmamos por lealtad con el presidente, no porque estuviéramos de acuerdo no porque entonces no funciona demasiado, pues si finalmente lo que van a hacer es que en el momento va a validarse el acuerdo, pero después se va a negar porque ya la lealtad con la persona que te pidió que firmara desaparece y la lealtad con el acuerdo no existe. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es que ese es el momento en el cual el liderazgo presidencial, en este caso, pero vale para todos los líderes del gobierno, en el momento en que tú vas a decir, mira, yo necesito que vayamos por este camino, tienes que decir un porqué muy potente.
y construir, diseñar. Yo creo que la palabra diseñar es clave en todo esto. Venimos de una cierta dinámica en la cual el diseño de situaciones, el diseño de políticas públicas, todo se deterioró en ese sentido en Chile, en general, ¿eh? Pero es inexcusable para quien esté en el poder en cualquier momento. O sea, no puede ser ¿Cómo así? O sea, por decirlo así, cuando tú dices... la falta de diseño en políticas públicas es una cosa muy sencilla. Es como si tú dices, lo que pasa es que a la gente que tiene tal ingreso le falta plata para llegar a fin de mes. Entonces, pongámosle plata. Eso no es una política pública. ¿No? La piscina está sin agua, pongámosle la manguera. No, eso no es una política pública. Una política pública es un desarrollo integral. Veamos por qué se bajó la... Primero, porque se vació la piscina. Exacto. Segundo, necesito la piscina. Para que provea de esos medios a las personas de manera... Eso es diseño. Claro. O sea, por ejemplo, el diseño de seguridad, por ejemplo, en las políticas públicas urbanas, por ejemplo, en España son espectaculares. Tú vas a Italia, no tienen políticas públicas urbanas. ¿Ya? No tienen. O sea, tú no ves un peso del Estado en la calle. Y un país con el mismo nivel de ingreso promedio y con una economía mucho menos fuerte que la italiana, tiene esas políticas públicas. Y tú ves cómo recuperan los barrios en 2 años, espectacular. Se empieza a deteriorar un barrio, lo recuperan. Eso es política pública porque lo hacen a través de cosas donde dicen, voy a atacar la seguridad. No pongo más policías necesariamente. ¿No? Hay muchas formas de mejorar la seguridad. Entonces, eso está deteriorado. Y está deteriorado hace rato, también pasó con Piñera, y también pasó con Bachelet 2, se ha ido intensificando, porque en la medida que la sociedad está más enojada, en el fondo, tratan de responder así como, ¿qué es lo que quiere? Y la verdad es que la ciudadanía no quiere eso, porque Mario Marcel le dijo a la gente, yo estoy en desacuerdo con ustedes, no creo que esté bien hacer lo que ustedes dicen, y la gente dijo, oye, hay un tipo que cree en lo que dice, y hoy día es el mejor evaluado. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en esa cosa de la linealidad. Pero yo sí creo que efectivamente el gobierno ha tenido una incapacidad importante de poder otorgar sustento a sus acciones. Y el presidente efectivamente ha caído también en esto. Y efectivamente, ¿eso qué significa? Que tienes mucho riesgo de que en las primeras horas de cada bebé que vas teniendo en el proceso, y que son las horas más críticas, aparezca una grieta y que la grieta se pueda abrir más y más y sea una fractura. Y tú estuviste en la génesis del Frente Amplio, has tenido, porque eres un académico, entonces tienes derecho y como ciudadano también a hacer críticas. ¿Cómo las toman? Y eso es re importante para entender si eres capaz de recibir críticas para ver cómo va a evolucionar y cómo vas cuando seas un político más maduro hacia adelante. ¿Y cómo crees tú que va a funcionar los espacios de alianzas de mediano y largo plazo hacia adelante? Bueno, la toma de la crítica en el Frente Amplio, yo siempre he considerado que en Chile, en la política chilena y en muchos sectores hay una cierta incapacidad de resistir la crítica, es más o menos generalizado. Y yo pensaba, debo ser honesto, que eso era bastante intenso fundamentalmente en sectores que son socialmente muy cohesionados, como por ejemplo en la derecha. Pero esto es peor. O sea, también son muy cohesionados, seguramente eso lo explica sociológicamente, digamos. Pero es peor. O sea, no resisten la crítica, no la analizan, porque tú puedes decir... ¿Creen que, confunde la crítica con el ataque? Mira, yo creo que... No, si eres dueño, la verdad, la crítica no vale. Es que yo creo que ni siquiera... ojalá fuera que sencillamente creen que tú estás tratando de hacer un conflicto. Yo creo que sencillamente no la quieren escuchar, están sumamente convencidos de cosas que no han sido elaboradas, porque uno puede tener ideas, pero tú te sientas y tienes que empezar a construirlo. Entonces, contrastarlo con la realidad. O sea, todos hemos visto a alguien que se le ocurrió, no sé, hacer un negocio. Y uno dice, oye, pero yo también tuve esa idea. Sí, pero no. Pero no lo hiciste. No lo hiciste, o sea, no te sentaste, te gastaste 2 años en tratar de que la idea funcionara y viste los problemas que tenía. O sea, son cosas diferentes. Entonces, yo creo que hay una falta de aceptación de la crítica. Y lo otro, y las políticas de alianza, sobre todo en la izquierda, centro-izquierda hacia adelante, ¿cómo la ves tú? Porque hoy día parece pegado a veces con engrudo a rato, y ahora el presidente logra juntarlas, pero el siguiente acuerdo va a haber otro problema y el siguiente acuerdo otra. Eso es muy estresante. O sea, es que yo creo que es súper evidente el problema, es súper evidente. O sea,
te lo voy a decir así, lo voy a describir en términos de los hechos positivos y la mera descripción habla por sí sola. La coalición de gobierno tiene algunos ministros menores y la coalición que no es de gobierno sí tiene los ministros más importantes. ¿Ya? O sea... Ahora, pero siguiendo esa línea, y esto es una teoría que yo la he comentado con algunas personas, pero daría la impresión de que efectivamente en los ministerios mayores, o sea, hay ministros mayores, independiente del tipo de ministerio, y otros los menores. Ahora, están en situaciones importantes. ¿No será que hay una especie de límite entre los que son planta y los que están a contrata? ¿No será que algunos de los ministros que están metidos en el tema de seguridad, etcétera, están un poquito por proyecto? Es decir, una vez que resuelvan el problema, pero no forman parte de la solución. Bueno, pero es parte del problema, porque esos ministros son objetivamente, en términos de la estructura, más importantes, pero políticamente, efectivamente, en la interna son débiles. Son débiles porque dicen, necesito contratar a 5 personas para esto, y le dicen, no. Hay una incapacidad de poder entender que la gente que tiene un poder formal tiene que traducirse ese poder formal en la realidad, porque para eso está diseñado, porque si no, no lo habrían diseñado así, y si está mal diseñado, cámbienlo. Entonces en el fondo las cosas son de alguna manera porque son, y tal vez no te gustan y puedes cambiarlas, pero nuevamente tienes que diseñarlo para que las cosas nuevas, tal como van a ser, tengan un sustento. Si no, no funciona. Así es que esto es súper simple. Entonces, evidentemente, la política de alianza ha sido catastrófica. Cuando tomaste la decisión, luego de que la DC, con su candidata presidencial, te aportó elementos a tu programa, ¿ya? Y negociaste con ella y con Marco Enrique Dominami el evento de su programa, y a los dos que te dieron programa los dejaste fuera, ¿ya? A los que no te dieron programa los dejaste dentro, ¿ya? Claro, por los socialistas, toda la razón. Claro, y el PPD, qué sé yo. Los socialistas del PPD, claro. ¿Ya? A la DC, que se estaba a punto de quebrar y se te podía ir un pedazo para la derecha, no le diste nada, no los llamaste, no les dijiste, oye, que vengan para acá. Y los dejaste que se fracturaran, y la DC homogénea era muy improbable históricamente que diera el paso hacia la derecha. Tenía que ser fragmentado, claro. Tenía que haber una negociación donde había que ceder muchas cosas, por supuesto, pero esas muchas cosas, pero dijeron, es que la DC ya no tiene importancia, tiene 8 gobernadores regionales. Sin atribuciones. Claro, pero eso es poder político en el territorio, que es una cosa que les importaba muchísimo. Entonces, y tiene un peso político que sigue existiendo porque es un peso que no es solo la cantidad de cupos, sino que también son elementos conceptuales, históricos. No, por supuesto, la DC es como un amigo mío decía, los elefantes a lo mejor se van a extinguir, pero en 1000 años más. Claro. No es hoy día. Claro. Vamos a pasar del mamut, a lo mejor pasamos al elefante, y del elefante en 1000 años más vamos a ver quién sabe qué. Pero espérense, no es hoy día, la DC no se terminó hoy día, se está terminando, pero no hoy día. Y fue el mismo error de la convención, que en vez de aislar, tú tenías un problema objetivo, y es que había el Partido Republicano que en rigor entraba a la convención a no redactar la Constitución. Entonces tú podías aislarlo, tú le podías hablar con el resto de la derecha y decirle, yo los dejo pasar, hacemos cosas juntos. No, y además había ganas en esa derecha de... Y había ganas. Había ganas en esa derecha. Aislar al Partido Republicano. Absolutamente. Era obvio, era lógico. Entonces tú le decías, a mí me sirve, a ustedes les sirve, estamos perfectos. ¿Qué explica? Tú que los conoces de adentro también, ¿lo explica la mera juventud? ¿Lo explica una incomprensión de leer la historia? El presidente Lago cuando nos mandó lo de la historia, con los famosos 30 años. ¿Qué explica el que no aprovechen esas oportunidades de repente que están ahí sobre la mesa? No, yo creo que hay una incapacidad de entender que el proceso de construcción política tiene ciertas formas, fórmulas, reglas, que son simplemente como son. O sea, hay un desconocimiento de la política, hay un cierto adanismo, una cierta ingenuidad, ¿ya? Si yo parto la historia de la humanidad antes de Caín, me ahorré un asesinato, pero dejé de entender varias cosas, digamos. Entonces me quedo con Adán, que lo castigan, ¿no?, por la ingenuidad, pero resulta que el problema es que es más complejo todavía, es más difícil, y yo creo que hay una cierta incapacidad de entender eso, hay una cierta
hay una cierta... hay una cierta hay un problema que es súper simple, que le pasaría a cualquiera que le pasaría esa historia. La historia te regaló como generación una oportunidad que nadie antes tuvo. Sí. Y entonces tú crees que la historia siempre te va a seguir regalando esas oportunidades. Qué interesante. O sea, que bueno, que estás ahí porque algo hiciste súper bien, que no sabes qué es, ¿ya? Pero que simbolizó tantas cosas que con lo mero simbólico, hay una convicción simbólica muy fuerte. Yo soy alguien que cree mucho en la importancia, porque yo trabajo mucho con la antropología, la importancia de los ritos, qué sé yo, pero hay una convicción simbólica que limita al norte con la superstición, ¿no? De creer que... no es un límite tan lejano. Y que en el fondo, claro, que tú empiezas a creer entonces que porque yo hablaba con mucha gente de la convención, durante la convención, y les decía las críticas que yo lo veía todos los días, lo trabajaba, lo investigaba, y no escuchaban. Después hablaba con los asesores, y los asesores me decían, si nosotros sabemos, nosotros le decimos. Eso es muy impresionante. Pero no te van a escuchar, me La decían. conciencia de los errores que estaban cometiendo y la incapacidad de corregir. Exacto. Eso era muy impresionante. Claro. O sea, y tú tenías situaciones... Hay falta de coraje también ahí, porque hay un sector que podría perfectamente... Los que están adentro del bosque, dentro del problema de la locura fanática, ya, uno puede comprender que no se estén dando cuenta. Pero había gente que estaba, como dices tú, al límite sur, digamos, de la racionalidad, en que faltó ahí coraje, no capacidad de comprensión. No, porque creían que la dinámica de discusión era la interna. Y estaban convencidos que el 80 se podía convertir en 55, pero jamás en 40. Entonces estaban convencidos de que se podía... menos en 38. Y menos en 38. Entonces estaban súper convencidos de eso y por tanto asumían que la disputa era interna. Y por eso, si ustedes se fijan, la primera comisión es la comisión del sistema político. Y el sistema político estaba en crisis, efectivamente, y había que hacer modificaciones importantes, pero no era la crisis más importante, o sea, uno, simbólicamente, si queríamos decirlo así, porque no ponemos primero los temas que estaban siendo más agudos en la historia reciente de Chile. Entonces... Alberto Mayol, siempre que conversamos con Alberto Mayol, el tiempo se hace escaso, así que vamos a tener que repetirlo. Alberto no está viviendo en Chile, así que probablemente lo tengamos que hacer virtualmente, pero intentaremos hacerlo. Gracias, Alberto. Gracias por tu mirada. Muchas gracias. Nos vamos, ya viene información privilegiada. Sí, antes cartas notables, hoy un ciclo de cartas de Navidad de Tolkien, nada menos. Buen día, buena Buenos semana. días.